el doctor Francisco Sánchez Moreno Ramos. El doctor Francisco Sánchez Moreno Ramos era también arequipeño. Nació el 7 de septiembre de 1936. Una familia muy querida y respetada en Arequipa. Su padre, el doctor Sánchez Moreno, fue ministro de Salud cuando se funda la Facultad de Medicina de Arequipa. Entonces, tanto por el doctor Francisco como por su papá estamos muy ligados al apellido. La primera vez que tuvimos la oportunidad de conocerlo, no directamente, pero a través de los medios, fue cuando el doctor fue elegido decano del Colegio Médico. Y desde este puesto de decano del Colegio Médico a nivel nacional, llamó al país a conformar un frente de defensa de la salud y seguridad social. Estoy hablando más o menos de los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. Y desde allí el doctor asume una posición crítica muy contundente y valiente frente a la ley que en ese entonces se imponía, se empeñaba en lugar el gobierno de ese entonces, llamada Ley de Reforma y Fortalecimiento de la Salud y la Seguridad Social, pero evidentemente un proyecto dentro de la política general de ese régimen, una reforma privatista, una reforma mercantilista, deshumanizada, que en gran parte buscaba disminuir la capacidad y el ámbito del Instituto Peruano de la Seguridad Social, que era el nombre que en ese entonces tenía. Fue una lucha importante y que se logró en gran medida, si no derogar la ley, al menos pararle en sus efectos y preservar lo que ahora tenemos todavía de seguridad social. Porque el objetivo de ese entonces era prácticamente privatizar la seguridad social. O sea, provocar la migración de los asegurados a los seguros y clínicas privadas y convertir al IPS, que luego se llamó ya Salud, como una especie de seguro para pobres, ¿no? Esa fue una gran labor que tuvo que desempeñar el doctor Sánchez Moreno. En esos años tuvimos la suerte de conocerlo personalmente. Estábamos en nuestro ciclo de doctorado en Arequipa y él fue nuestro profesor de salud pública. Un grupo de jóvenes de ese entonces, estoy hablando de finales del siglo anterior, entusiasmados por la prédica frecuente y hasta cierto punto terca del doctor Sánchez Moreno, decidimos conformar la filial Arequipa de la Academia Peruana de Salud, que él había precisamente fundado. Él era su presidente fundador. Y para mí guardo un recuerdo imperecedero cuando en el auditorio, el gran auditorio Arequipa de la Universidad de San Agustín, fue juramentada esa directiva de la filial, siendo el que les habla el primer presidente de esa filial. El doctor Sánchez Moreno, en el discurso de esa juramentación de la Junta Directiva de la filial, nos pronunció un discurso con el énfasis y la convicción que siempre lo caracterizaba. Él siempre defendía una reforma, una auténtica reforma del sistema de salud en el país. Y guardo, muy brevemente les voy a decir lo que él dijo, son las 4 cuestiones claves para una auténtica reforma de la salud que el país necesita. En primer lugar, asumiendo que la salud es un fenómeno multifactorial y que obedece a una gran cantidad de condicionantes de diverso tipo, la respuesta también debe ser multisectorial, o sea, el manejo intersectorial de la salud. En segundo lugar, decía voluntad política, cosa que nunca ha habido desde la fundación de la República. Ningún gobierno ha expresado voluntad política para hacer un real cambio del sistema de salud. Y seguimos arrastrando de década en década un sistema de salud desfinanciado, un sistema de salud caótico, un sistema de salud que se ha demostrado palmariamente con la última epidemia que evidentemente se quedó muy lejos de lo que el país necesitaba, ¿no? Voluntad política, entonces, significa considerar a la salud como una parte importante dentro de la política general del Estado. Y también
voluntad política para integrar todos los esfuerzos, no solamente del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, para enfrentar los problemas de salud, que es básicamente el enfrentamiento frente a una situación que afecta a toda la población. En tercer lugar, la asignación de los recursos económicos necesarios, que siempre ha sido nuestra debilidad, y a organizar un sistema de salud bajo la rectoría del Ministerio de Salud, que integre a todas las instituciones prestadoras y sus recursos hacia un sistema nacional integrado y descentralizado de salud, donde a nivel de todo el país se tenía que descentralizar el sistema, cuando los consejos regionales de salud, los consejos provinciales de salud. Este planteamiento fue objeto de un congreso del Colegio Médico donde fue aprobado casi por unanimidad. Y finalmente el doctor Sánchez Moreno, nombrado ya viceministro en el gobierno que siguió al término de la dictadura, fue nombrado como presidente de una comisión de alto nivel y de amplia base para implementar este proyecto de este Sistema Nacional de Salud integrado y descentralizado. Lamentablemente, por las cosas que ya conocemos de nuestra política, en el Congreso este proyecto fue prácticamente desnaturalizado y se convirtió en una ley anodina que prácticamente no funcionó. Por ejemplo, los consejos regionales y los consejos provinciales de salud debían ser presididos por los alcaldes provinciales, por los presidentes regionales y alcaldes provinciales, los que debían tener una función vinculante, pero eso finalmente se eliminó de la ley y quedó prácticamente los consejos regionales de salud, los consejos provinciales, están en la ley, pero nunca llegaron a funcionar. Como ustedes ven, prácticamente 40 años o 50 años de lucha por reformar el sistema de salud, y esa sigue siendo una de las grandes tareas pendientes. En la última epidemia lo sentimos en carne propia. Teníamos un sistema deficitario, un sistema desorganizado, un sistema caótico, un sistema sin recursos que fue incapaz de tomar las medidas adecuadas frente a la pandemia. Seguimos con esa carga y ojalá que ese espíritu del doctor Sánchez Moreno nos siga acompañando y todos los que algo tenemos que ver con la salud sigamos persistiendo en una reforma de nuestro sistema de salud para enfrentar quizá futuras pandemias o la actual situación crítica que vivimos en el sistema. Queremos expresar nuestra gratitud por haberlo designado a nuestro paisano, el doctor Sánchez Moreno, yo diría uno de los mejores salubristas que ha tenido el Perú en los últimos 50 años, y que el espíritu de él siga vigente en nuestra academia, en nuestra tradición de historia de la medicina y parques conmemorativos. Nada más por el momento. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sus palabras emotivas al profesor Juan Francisco Sánchez Moreno Ramos, fallecido en Lima el 25 de abril del 2024, el año pasado. Muy bien, vamos a continuar con la reunión y está programado la presentación. ¿De quién, doctor? En primer lugar, el doctor Alejandro Liendo Vargas. El doctor Alejandro Liendo Vargas ha sido exgerente del Hospital Nacional del Sur Carlos Alberto Seguín Escobedo. Él, en su tema, tocará semblanza sobre el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Adelante, doctor Liendo.